candidato presidencial del partido Orden, con el cual naturalmente ya hemos tenido varios diálogos. Bienvenido y un gusto de tenerlo con nosotros en este espacio tan florido y floreciente como es el de Centrum. Y democrático. Y democrático. La verdad, yo estaba en el norte del país. Interrumpí mi viaje después de estar en Piura y Chiclayo para estar con ustedes, porque este sí es un espacio democrático y es un espacio de amplio pluralismo y tribuna a todas, no como otros que tienen sus preferencias. Así es, de frente a la Avena, clarísimo. Bueno, pero yo también quiero ir a la Avena con los siguientes, encantado. doctor Antero Flores Salados. Espero que encuentres sangre y no agua. El lugar común es, estas elecciones son un lío, todo el mundo se pelea, no hay propuestas, no se sabe claramente dónde y a dónde se quiere ir. Y en realidad esa generalización es en cierto sentido injusta, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos candidatos y candidatos. Así es. De todos los niveles. Felizmente es casi como un registro musical. Hay hasta 15, candidatos. 14. ¿Qué cosa piensa usted que es lo central, digamos, como caracterización de programa de gobierno de Orden, el partido que usted dirige, y con la experiencia que tiene de dirigente político que ha recorrido un buen tiempo en el Congreso y en la política? Así es. Algunos creen que demasiado, pero todavía tengo mística de servicio y ganas de devolverle al país lo que ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos varios núcleos importantes. Uno es no ofrecer, sino exigir, que es al revés. La gente está muy llevada, los candidatos, a ofrecer el oro y el moro, un poco más, y les ofrecen hasta Alicia y el País de las Maravillas. Nosotros le exigimos al ciudadano que cumpla con la Constitución, que cumpla con la ley, para luego poderle, el ciudadano, exigirle al Estado su parte. Esto es un correlato. Yo no puedo exigir si no cumplo con lo mío. Entonces el ciudadano tiene que cumplir. Después, el tema social, el tema económico, el tema corrupción y el tema seguridad. Esos son los grandes temas que para nosotros le hemos dado mucho impulso. E incluso en nuestro plan de gobierno hemos recibido aportes valiosos. Por ejemplo, de un profesor de acá, César Ferradas. Realmente ha sido un trabajo de 2 años con más de 100 personas que han trabajado ese plan. En el tema social, que es uno de los puntos sustanciales nuestros, nos estamos acostumbrando al asistencialismo y, por supuesto, un poco a la dádiva, cuando lo que tenemos que hacer es las cosas claras, hacer no solamente el subsidio, que es necesario a veces, y en el Perú muchas veces, pero no puede ser permanente, ni puede ser tampoco progresivamente hacia arriba, tiene que ser progresivamente hacia abajo, porque hay que ir reduciendo e incorporando lo que se llama, o lo hemos llamado, sobre todo es una frase acuñada por Mary Botton, nuestra candidata a la vicepresidencia, que dice inclusión productiva. No regales, prepara a la gente, eso está faltando. Y cuando uno está, por ejemplo, en Centrum, que tanto hace por la innovación, por nuevas gestiones inclusive educativas, oigan, hasta con los de la tercera edad que se les está haciendo beca 65 se puede hacer mucho. Entonces nos falta la parte inclusiva. En la parte económica, nosotros tenemos clarísimo que hay una cadena. Esta cadena, su meta, ¿cuál es? Elevar niveles de vida, prosperidad, que la gente mejore, que haya desarrollo del país. ¿Cómo lo logras? Generando trabajo. Sin trabajo no puede haber bienestar. Pero ¿quién genera el trabajo? La inversión. Entonces el Estado tiene que cambiar su chip mental, hacer un facilitador de la inversión, no la bruja que está detrás simplemente para sancionarte. Y el Estado no se ha comprado el pleito de la inversión. Tiene que hacer una gran campaña para explicar la inversión. En este tema justamente de la administración pública y del gobierno, uno tiene la impresión que en general, frente a la cantidad de problemas que se plantean, siempre se crean nuevos organismos e inmediatamente hay que crear tal, otro y otro y otro. Y entonces tenemos, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Un premierato
que está repleto de oficinas. A cada necesidad, una oficina. 39 creo ahora. Tiene hasta los bomberos. Sí, hasta los bomberos. Entonces, claro, eso simplemente es para no hacer nada, finalmente. Y para que, no poder hacer nada. Y para que el primer ministro esté pintado en la pared, como parece que está. Pero para eso, temas como los que plantea Raúl, se necesita una reforma del Estado. Y solo reformamos el Estado cuando estamos en unas crisis terribles. Pero son, ¿no? cosas, además no son grandes cosas las que hay que hacer. Agarras estas cerca de 40 instituciones y OPDs y todas estas cosas que le han metido a la presidencia del Consejo de Ministros y lo reasignas. Por ejemplo, los bomberos que hablé. Eso debía estar en el Ministerio del Interior. ¿Qué demonio tienen que ver los bomberos con el primer ministro? Entonces, todas esas cosas son realmente fáciles de solucionar. Ahora, pero tienes también que ser bien claro. Ni un ministerio más, ni una institución más. Hay varios... Si quieres fusionas, pero más instituciones es de locos. Por lo menos hay que conseguir que las que tenemos funcionen. Y ahí es interesante porque en las ofertas electorales de los distintos candidatos hay quienes ofrecen un ministerio más, hay quienes ofrecen 2, hay quienes ofrecen 3, hay quienes ofrecen reducir. Y sería interesante poder compararlos en un debate de ideas. Pareciera que por fin la campaña Antero entra a un debate de ideas. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Yo estoy francamente sorprendido que todos son pullas, si está panza arriba, si no está panza arriba, que acá, que allá, y ¿dónde están los temas interesantes? Por eso me encanta que Sendron y RPP hayan hecho este evento, ¿no? ¿Y cómo es la campaña en general? ¿Te sientes cómodo en ella? ¿Piensas...? No. Me desagrada. Tienes que estar realmente frente... Primeramente, a una prensa que no es plural, salvo excepciones, es al revés. 2, falta de propuestas. Quizás las tengan, pero no se exponen. O quizás también hay una cosa que del dirigismo de las encuestadoras hacia los medios y los medios hacia el ciudadano, en que el gran elector se convierte en el encuestador. Tampoco está bien. Ante una pregunta frontal. Sí. ¿Qué harías con Petroperú y Sedapal si fueras presidente? Con Sedapal, te soy franco, la dejaría, pero haría empresas adicionales. ¿Por qué en la electricidad puede haber privadas y públicas, incluso mixtas? ¿Y por qué en el agua no pueden haber más empresas? ¿Por qué pensar que Sedapal es la única para Lima? No, señor. Y hay gente que no tiene agua, hay gente que camina 2 kilómetros llevando un balde de agua para su casa. Hay señoras, ya no te diré la tercera edad, de la cuarta edad, que llevan con baldes de agua de más mala, de mala calidad, que reciben en cisternas, la llevan a su cerro. ¿Pero qué harías? A su cerro. Poner concesiones. Oigan, no tener ningún escrúpulo ni vergüenza de decir Sedapal no da más, vamos a complementarla con privadas. No, ese es un aspecto central, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad no solo de reforma del Estado, sino también de reforma del sector privado, como para poder integrar esfuerzos, porque si no, estamos en una división en la que cada sector tiene su propia lógica y sus propias exigencias, ¿no es cierto? No existe pues la sensación de una plena coordinación entre ambos sectores. Y lo que normalmente ha ocurrido en nuestro pasado es, crece entonces el Instituto de Planificación, que allí vamos a concertar y vamos a lograr. En otras palabras, lo que le quiero decir es, ¿cómo imagina usted una administración gubernamental que no sea, digamos, una propiciatoria de palabras del sector privado, sino poder ingresar a una combinatoria creativa, novedosa, y que va a tomar tiempo, porque tampoco es cuestión de que de la noche a la mañana vamos a lograr una integración, una compatibilidad entre Estado y iniciativa privada. Bueno, porque hay una idea generalizada y lamentable de que lo público es malo y lo privado es lo bueno. O a la inversa también. O a la inversa para algunos. Lo cierto es que depende de las personas que lo dirijan. Oye, mi experiencia, por ejemplo, en manejo empresarial público, porque he tenido en mi cargo un banco que lo encontré como, ¿qué te puedo decir? Un monte de piedad para pignoración, y se pudo hacer un multibanco y que ganaba, hasta que después llegó un gobierno que deshizo todo. La lotería, le hicimos la segunda de Latinoamérica.
Y gracias a que nos ayudó Caja Madrid, la Caixa Federal de Brasil, y no costó medio. Entonces hay cosas que se pueden hacer, que dependen mucho de las personas. Pero después de ver Petrobras, Antero, y lo que está pasando en Brasil, que realmente es dramático, ¿no? No has contestado qué harías con Petroperú. Bueno, porque pasamos a otra cosa. ¿Qué haría con Petroperú? Un porcentaje a la bolsa, y a que haya participación privada, con lo cual buscarás una administración de lo que se llama un buen gobierno empresarial. Presentaste, Antero, una tacha contra la candidatura de Guzmán porque te parecía que no se ajustaba a ley su inscripción. Presenté nulidad. Nulidad. No tacha, sí. ¿Presentarías nulidad con No. respecto a Keiko? No. ¿Te parece que no regaló dinero? Mira, todo tiene su tiempo. Yo creo que todo este desmadre que estamos viviendo se debe a la exagerada regulación y a la irresponsabilidad, y que me disculpen mis amigos del jurado, que para mí son gente muy competente en muchas cosas. El presidente del jurado es un señor y un caballero y conoce mucho del tema judicial. Pero esto es una cuestión especial. Y en octubre del año pasado ha hecho el jurado un reglamento para las inscripciones de candidaturas que es de terror. De acuerdo, pero las de acuerdo, exigencias son enormes, y la irresponsabilidad del Congreso, que prácticamente ya estás en la campaña electoral y cambia reglas. Pero podríamos preguntarte por qué el legalismo sí se le tiene que aplicar a Guzmán y no se le tendría que aplicar a Keiko. ¿Por qué en tu razonamiento no merecen el mismo trato? No, yo no he dicho eso. Okay. Lo que he dicho es que cada cosa tiene su oportunidad. Hoy, en estos momentos, en que estás a 3 semanas de una elección, es como llamar a que se suspende el proceso, ¿no? Cuidado. Volvamos un poco al plan No sé de qué gobierno. cosa es peor. De acuerdo. Volvamos un poco al plan de gobierno. Acabamos de estar conversando justamente con el fiscal que está en la reunión en París con la OCDE. Una de las cosas que uno advierte ciertamente dentro de los muchos fallos de la administración pública es que tanto a nivel político como a nivel de gente que ingresa a los aparatos del Estado, lo hacen no con un fin sino de servicio, sino fundamentalmente de servirse a sí mismos. Y allí entra pues el terreno de la corrupción, que a su vez está vinculada con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, en las últimas décadas hemos tenido un país que ha avanzado, ha dado grandes saltos en la economía, y sin embargo también ha crecido mucho la corrupción. Se ha destruido la credibilidad en la honradez del funcionario público, de la honradez que tiene que tener el que está al servicio del país. Sí, coincido. Antes decías ese es corrupto, hoy día dices ese es decente, y eso no está bien. Entonces tenemos que hacer una gran transformación mental del funcionario público, que piensa que además de funcionario y principalmente es servidor del público, y que está para facilitarle, no para entorpecerle, y que la gente entienda, sobre todo el funcionario, que más sellos, más firmas, más texto, más pases no conduce a nada. Y en la reforma del Estado que ustedes hablaban, hace unos años se hicieron los organismos reguladores, y con la idea de que los ministerios normaran y los reguladores no solamente fiscalizaran y no solamente multaran, sino pudieran también ayudar al desarrollo y a generar competencia. Hoy día, ¿qué sucede? Que los dos norman, los dos regulan, los dos supervisan y los dos multan. La ley universitaria, Antero, la ley universitaria. Tenemos 142 universidades en el Perú, que ni el Reino Unido tiene tanto, ¿no? Y mire la calidad educativa que estamos teniendo. ¿Qué harías con la ley universitaria? Mira, yo haría modificaciones. Yo leí un artículo ayer o antier de Destre con el que estoy totalmente de acuerdo. Y el SUNEDU, la autoridad, a mí no me molesta que haya una superintendencia. Lo que me molesta es la composición y el verticalismo con el Ministerio de Educación, ergo Gobierno y ergo Presidencia de la República, que es atentatorio contra la autonomía. Haría modificaciones en lo que es la composición y en lo que son sus atributos, e iría además a una acreditación obligatoria y no voluntaria, y acreditación internacional. Queremos universidades como esta, no queremos universidades chicha. Ahora,
Entre las universidades privadas también hay que reconocer que muchas han ayudado al Estado haciendo lo que era tarea del Estado y que el Estado no hizo, o que el Estado no podía hacer. Entonces, ni todas las privadas asociativas, ni todas las privadas societarias son malas. En ambas hay muy buenas, y hay que destacar el esfuerzo que han hecho. Doctor Ángelo Flores Arauz, muchísimas gracias. Mil gracias a usted. Tenemos varios invitados, pero naturalmente ha sido un gusto empezar con usted. Encantado de haber estado. Gracias, Antonio. Gracias.